buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos este viernes 8 de agosto. Y hoy tenemos con nosotros al padre Javier Luzón Peña en vivo desde España. Él nos va a hablar acerca de la persecución que sufrieron los videntes de Garabandal y el padre va a hacer la oración de protección inicial. Adelante, padre, muy buenos días y bienvenido. Bueno, buenos días para mí, buenas tardes para usted, bueno, buenas noches para Ya usted, creo. noches. Un saludo muy cordial a todos los participantes en este canal de Apostolado de Sanación de las Familias. Y pues sí, retomamos la charla de este mes, con mucha ilusión, con el deseo de contar una historia que decía Pablo VI, San Pablo VI, cuando estuvo Conchita, la vidente de Garabandal, pues Conchita González, vidente de Garabandal, pues cuando estuvo con él y le estuvo contando, el Papa Pablo VI dijo que era la historia de amor mariano más bonita desde los tiempos de la Virgen Santísima. Entonces, vamos a ver esto cómo está, que no sé yo si a ver, ¿se ve bien? Sí, Sí, padre. Sí, sí, vale, padre, se ve bien. Entonces dice que no es, no sé qué, no está transmitiendo en directo. ¿Cómo que no está transmitiendo ahora? Estamos Sí. transmitiendo por YouTube, sí. Vale, pues entonces es que no sé por qué me dice estas cosas, pero bueno, ya la máquina sabrá. Bueno, entonces Pablo VI dijo que era la historia de amor mariano más hermosa desde los tiempos de la Virgen. Y la verdad es que sí, porque no olvidemos que de todas las apariciones de la Virgen, la que ha tenido más intervenciones ha sido esta. Ha habido más de 2000 y pico en estos años, desde el 1961 a 1965, pues ha habido más de 2000, o sea, había días que había varias apariciones. Antes de nada, nos vamos a encomendar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones e enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos encomendamos a la Virgen, a San José, a Santo Domingo de Guzmán, el iniciador del Santo Rosario, y este fundador tan mariano, ¿no? Y en el siglo XIII. Y además de encomendarnos a ellos, le pedimos a San Miguel que proteja esta transmisión de interferencias de satanistas, y a San Gabriel, patrono de las comunicaciones, que se encargue de ese aspecto. Y como decía, pues es una aparición especialmente relevante porque dentro de esa agenda 1830 de la Virgen, pues es de las más relevantes, a pesar de que paradójicamente tuviera tantísima oposición por parte del estamento eclesiástico. Y vamos a explicarlo por qué. Porque pues, el título de la charla es las persecuciones que padecieron estas 4 niñas, que eran unas niñas entre los 12 y los 10 años, desde Conchita y Jacinta, que tenían eso, y luego Mariloli era un poquito más joven, y luego Maricruz tenía 10 años. Esta ya murió, Mariloli, y viven en Estados Unidos Conchita y Jacinta, y vive en Santander, en Cantabria, vive Maricruz. Entonces,
yo llamo Agenda 1830, hasta conseguir implantar el antidecálogo. O sea, ustedes miran los 10 mandamientos y lo que hay ahora, lo que está instaurado en la mayoría de los países es lo opuesto. Amarás a Dios sobre todas las cosas, Dios lo último. Los ídolos lo primero, los demonios. No tomarás el nombre de Dios en vano. La blasfemia, la irreverencia se fomenta y se favorece y en fiestas populares, en tal, es una cosa vergonzosa. Santificarás las fiestas, pues cuando más se ofende a Dios, los fines de semana. Honrarás padre y madre, eutanasia. No matarás, aborto, guerras, fecundación in vitro, que para que nazca un niño in vitro tienen que morir entre 8 y 20, ¿no? Cigotos, ¿no? Que se eliminan o se congelan y acaban siendo eliminados. El aborto, etc. No adulterarás, pues la institucionalización del adulterio y de todo tipo de uniones antinaturales, ¿no? Y lo mismo, pues a través de la pornografía y pues en el plano de la imaginación interior, de los deseos, etc. Noveno mandamiento. Luego, no robarás y no codiciarás los bienes ajenos, séptimo y décimo mandamientos. Pues estamos en una sociedad materialista, una sociedad de la corrupción, que se esquilma, se está sangrando a los ciudadanos con unos impuestos confiscatorios para que una clase dominante que tienen el poder pues vivan pues con unos sueldos desorbitados, cuando pues, aquí en España pues el medio gana 1.000 euros, 1.200 euros, tal, y bueno, y estos están ganando pues la locura, ¿no? 60.000, tal, o sea, es una locura. De eso oficiales, luego ya bajo cuerda, no digamos. Después, pues, el no mentirás. Bueno, estamos en el reino de los medios de comunicación manipulados y por tanto cuentan pues han creado un metaverso falso, todos dicen lo mismo porque están todos pagados y esclavizados y sometidos al poder dominante. Bueno, pues eso es lo que se ha institucionalizado y eso es como consecuencia de una ingeniería. La Virgen, pues ya desde 1830, por eso llamo Agenda 1830, pues quiso prevenirnos de la situación en que íbamos a pasar y de la purificación que se iba a derivar de todo eso. Entonces, aquí en este libro del Quo Vadis Ecclesia recojo y resumo las intervenciones, las apariciones de la Virgen en toda la historia y pues que son las siguientes, las relevantes. La de Nuestra Señora del Pilar al año 40, Nuestra Señora de las Nieves, que hemos celebrado el día 5, el 358, que da lugar a la construcción de la Basílica Santa María Mayor, la primera basílica dedicada a la Virgen, que se hizo en Roma. Nuestra Señora de Walsingham, patrona de Inglaterra, 1061, Nuestra Señora del Rosario, hoy que celebramos a Santo Domingo, 1208, Nuestra Señora del Monte Carmelo, a San Simon Stock, en el año 1251, Nuestra Señora de Guadalupe, a San Juan Diego, en el Tepeyac. Antes, Nuestra Señora de la Cruz, Santa María de la Cruz, en Cubas de la Sagra, en unas apariciones muy cerca de Madrid, a 20 minutos de Madrid, muy relevantes. Luego ya digo las de San Juan Diego, de Nuestra Señora de Guadalupe, en el Tepeyac, Nuestra Señora de Laus, en los Alpes, que entre 1664 y 1728, en los Alpes franceses. Luego Nuestra Señora de Laván a los refugiados vietnamitas, que duró un siglo casi, entre 1798 y 1886.
cuando cesa ya la persecución religiosa. O sea que ha habido pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 apariciones relevantes de la Virgen. Y curiosamente, a partir de 1830 se va viendo una profusión de apariciones, primero cada 10 años, y a partir de Garabandal, que marca un punto de inflexión totalmente diferente, ya en todas partes y constantemente, ¿no? El acabose del término. Pues hasta 1960 de Garabandal, pues la medalla milagrosa en 1830, en la Salet en 1846, en Lourdes 1858, en Nantes y en Letilly, primero a Marie-Julie Janis y luego en Letilly, 10 años después, en Bretaña y en Normandía, francesas. Como ven, en Francia mucho, porque el castigo iba, el desmadre fue protagonizado por Francia en la Revolución Francesa y el castigo va a ser especialmente relevante. París, por ejemplo, será destruido, ¿no? Está así anunciado a Marie-Julie Janis, ¿no? Y luego en Wisconsin, en 1859, Estados Unidos, en Pelle-Voisin, que hubo en 1876, que lo aprobó el Papa León XIII. Luego, 3 años después, en Knock, donde luego se construyó el Santuario Nacional de Irlanda, donde está la patrona de Irlanda. Después, bueno, ya he dicho las apariciones de la Frodé entre 1873 y 1941, y a Marie Martel en Letilly, en Normandía, entre 1896 y 1913, Fátima, 1917, y luego las apariciones en Borén, un humilde pueblo de Bélgica, en Vanneau, también en Bélgica, y finalmente en Siracusa, donde la Virgen de las Lágrimas, que lloraba sangre, ¿no? En Siracusa parece ser que es uno de los lugares donde se producirá, está muy cerca desde lo que está más cerca de Italia, del mundo islámico, y que la invasión de Italia será por Siracusa, ¿no? Por eso allí se produjeron esas apariciones. Bueno, pues eso, o sea, como ven, cada 10 años, ¿no? Desde 1830. Pero a partir de 1961, Garabandal. Y luego ya, pues, las apariciones en Egipto, en 3 barrios, Seitún, Subra y el Barrak. Después en Akita, que ha muerto el año pasado, el día de la Asunción, ahora se va a cumplir un año, de la muerte de Sor Agnes Sasagawa, que dijo lo mismo que Fátima, según Ratzinger. O sea, cuando le llevaron la documentación, Ratzinger le dijo al obispo Ito de Akita, le dijo que no se preocupara, que estaba muy claro, tenían muy claro que esas apariciones eran las mismas que las de Fátima, que había dicho prácticamente lo mismo. Y entonces con eso el Ratzinger estaba diciendo que en Fátima se había hablado de una gran destrucción y una gran desunión, cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, ¿no? Dentro de la Iglesia. Porque eso sí lo dijo en Akita, y en esa parte del tercer mensaje no se ha revelado todavía, de Fátima, y por eso, pues, entonces luego en Cuba, Venezuela, en Cuapa, Nicaragua, en el Escorial, cerca de Madrid, en 1980, en Quivejo, Ruanda, antes de todo ese genocidio que hubo
en Ruanda, en el barrio de Damasco, Sufañev, en San Nicolás de los Arroyos, Argentina, en Líbano, en Oliveto Chitra, en Esquío, Civitavecchia, en Nayu, Corea del Sur, en Terra Blanca, México, diócesis de Querétaro, México. Bueno, pues la primera de esta segunda serie de apariciones, en todas ellas el mensaje es el mismo. Llamada urgente a la conversión. El mundo está repodrido, hace falta una conversión urgente, porque si no nos convertimos va a sufrir mucha gente, va a perecer mucha gente, va a morir mucha gente. Entonces, claro, en Garabandal, ¿por qué hubo esa oposición tan frontal? El año 1961, que esto empieza el 18 de junio de 1961, pues estaban en la Iglesia con los trabajos preparatorios del Concilio Vaticano II. Y había una euforia dentro del ambiente eclesiástico de, bueno, pues de modernizar la Iglesia, de actualizar la Iglesia, cosa que siempre es necesario. La Iglesia siempre se tiene que renovar, se tiene que reformar, ¿no? Lo que pasa es que esa reforma la entendían algunos malamente. En el Concilio Vaticano II, por más que se hablaran de muchas cosas contrarias a la tradición apostólica, lo que luego se plasmó en los documentos es impecable. Es que trata pues todo lo que tenía que tratar, todos los temas. En el libro este del Quo Vadis Ecclesia, pues voy hablando de cómo pues no se dejó ningún tema importante sin tratar el Concilio Vaticano II. Entonces, a ver si lo encuentro por aquí, viendo el índice es más fácil. Vamos a ver. Porque es que el concilio es una maravilla. Lo que pasa es que, claro, como los que querían una reforma de la Iglesia, pues mal planteada, pues claro, aquí está, 136, 136. 136. Ah, no. Esto es otra cosa. Consecuencias del integrismo, consecuencias de imposición de estructuras, eficiencias, tal. Aquí está, página 46 del libro del Quo Vadis Ecclesia. Fíjense, por una parte, el concilio, a la vista de que la Iglesia tenía que renovarse, lo que hace es destacar la identidad cristiana. Entonces, primero, la llamada a la santidad, la Lumen Gentium. Después, ¿qué es lo específico de los obispos? El documento Christus Domino. Después de los presbíteros, documento Presbyterorum Ordine. Después de los consagrados, los religiosos, Perfecte Caritatis. Y luego los laicos, la Apostólica Natuositate, la necesidad del apostolado de los laicos. Después, enseñar a los fieles a vivir en un mundo plural, respetar la libertad religiosa, dignitatis humanae, convivir en una sociedad plural con los orientales, documento Orientalium Ecclesiarum, con los protestantes, Unitatis Redintegratio, con los no cristianos, Nostra Aetate, y los judíos, ¿no? Y con los no creyentes, el decreto ad gentes. Después, decir cuáles son los retos que tiene la Iglesia especiales. Por una parte, la Gaudium et Spes, y luego la educación y el uso de los medios de comunicación. Y finalmente, ¿qué medios hay que emplear para conseguir esa renovación? La mejora en la formación bíblica, la Dei Verbum, la renovación litúrgica, la Sacrosanctum Concilium, y la formación de los futuros sacerdotes, la Tanto Tius. O sea, no se dejó nada para explicar pues cómo tenía que ser esa reforma de la Iglesia. ¿Por qué esa reforma? Pues miren,
como explico en el libro este, la Iglesia, al convertirse en una especie de ministerio religioso, por ser una religión oficial del Imperio Romano desde el Edicto de Tesalónica, año 380, eso ha tenido, como decía Benedicto, muchas adherencias mundanas, que ha ocasionado mucho rechazo, muchos dislates, el cesaropapismo, la introducción de los emperadores en la vida de la Iglesia, la introducción de los señores feudales, la llamada querella de las investiduras, etcétera. Y luego la mundanización del estamento eclesial, jerárquico de la Iglesia, ¿no? Porque ser papa o ser obispo comportaba una serie de adherencias mundanas muy importantes. Eso, a pesar de todos los santos y a pesar de esto, no ha dejado de existir hasta que ya como consecuencia de eso se produce un rechazo que precipita en la Revolución Francesa. Y entonces ya aquello fue el acabose. Entonces la Iglesia, cuando ya se rompe el ancien régime, el antiguo régimen de integración indebida del poder eclesiástico y el poder civil, pues la Iglesia ve la necesidad. Dice, ahora ¿cómo evangelizamos? Ahora no tenemos el poder. Llevamos 15 siglos evangelizando desde el poder. Ahora ya no lo tenemos. ¿Qué hacemos? Entonces se reúne en el Vaticano II para considerar qué es lo que tenían que hacer, volver a la identidad cristiana. Eso no lo quisieron entender algunos, que lo que querían era cambiar la Iglesia. O sea, ahora la Iglesia no vende. Pues si no vende, hay que cambiarla. No, lo que hay que hacer es no vende porque ha abandonado en algunos aspectos la fidelidad al Evangelio. Lo que hay que hacer es lo que dijo el concilio, volver a la fidelidad al Evangelio. Pues no lo han entendido. Y ahí tenemos, ¿no?, el proceso camino sinodal alemán, pues que están en el dislate, en el disparate, en quitar pues el sacerdocio femenino, quitar el celibato, aceptar el adulterio, las uniones no matrimoniales, etcétera, etcétera. O sea que es el disparate. ¿Por qué? Porque en el fondo, como dice el Papa León, no creer que Cristo es Dios. Por eso le está remitiendo constantemente. Nosotros a quien seguimos es a Dios, a Cristo, que es Dios. No seguimos a los hombres. Entonces, pues eso es muy importante. ¿Qué pasó? Pues que, claro, en esa época en que había muchos que querían una nueva iglesia, una iglesia moderna, una iglesia no sé qué, entendiéndolo mal, esa modernización de la iglesia, en lugar de como volver a una evangelización evangélica, verdaderamente evangélica, pues entonces, claro, resulta que hay unas apariciones en Medjugorje donde la Virgen dice que se está descuidando la Eucaristía, la confesión, la oración, el rosario, la penitencia, que el pecado lleva a la desgracia. No era políticamente correcto en muchos ambientes eclesiásticos en ese momento, donde no querían oír hablar del pecado, del infierno, de responsabilidad moral. Y entonces, claro, un mensaje que justo el año antes del comienzo del Vaticano II, que dice eso, y luego un tiempo después, a través de San Miguel, que dice que los obispos, cardenales y sacerdotes caminan hacia el precipicio y están llevando al pueblo de Dios hacia el precipicio, claro, cayó como y fueron a por ellos, pero a cargarse aquello. Entonces, la persecución que sufrieron estas niñas fue impresionante. Yo he estado mirando por internet, porque hay libros y tal, y cosas, entonces he estado mirando un poco resúmenes, y realmente es muy lamentable, ¿no? Porque esto se ha recogido muy delicadamente, no con tanta claridad, en las dos películas que se publicaron en el momento en que Pablo VI dice que es una historia de amor maravilloso y en el momento en que Ratzinger, en el año 80 y pico, 90, dice que nada de que esto está cerrado. Dice, esto ha sido mal cerrado, esto está muy mal cerrado, esto no se ha estudiado bien.
que quede abierto y que ya la autoridad eclesiástica, el obispo, pues se pronuncien y digan qué opinan sobre el particular. Todavía no lo ha hecho. Entonces, simplemente han dicho, no está comprobada la sobrenaturalidad de los acontecimientos, aunque hay tal cantidad de acontecimientos sobrenaturales que es asombroso decir que no está comprobada. Pero bueno, y claro, pues se empezó a trabajar hasta el punto de que el padre José Luis Saavedra, pues, pues de los siervos del hogar de la madre, hizo la tesis doctoral en teología en la Universidad de Navarra sobre la documentación de Garabandal. Y a partir de ahí, de la publicación de esa tesis, documento tras documento, todo perfectamente documentado, se hicieron estas dos películas. Garabandal, solo Dios sabe, diciendo, bueno, aquí unos han dicho una cosa, otros, Dios sabe lo que es la verdad. Y segundo, Garabandal, una catarata de gracia imparable, o algo así se titula. Están en internet, o sea, se pueden ver las dos películas, son fantásticas. La segunda es más clara que la primera es muy delicada y en la segunda ya hablan porque entrevistan a testigos. Y, por ejemplo, pues hablaron de informes psicológicos de las videntes, de tal y cual. El psiquiatra que habían contratado un tío ateo, y lo entrevistan en la película y dice, mire, yo soy ateo. Yo no entiendo cómo pueden contratar a un ateo para revisar un proceso de estas características que tiene unas connotaciones religiosas que a mí me desbordan. Segundo, no me dejaron ver a las niñas. Yo nunca examiné a las niñas, sacaban informes psicológicos y tal, y el psiquiatra no había visto a las niñas y lo hizo el tío descarado en la película. Dice, lo único que hacíamos era reunirnos a comer en restaurantes caros de Santander. Toma ya. Vamos, una auténtica vergüenza. ¿Pero por qué todo eso? Bueno, hubo mucha gente que sí, que se dio cuenta de que aquello, pero se produjo una división. Hubo muchos fenómenos, pues desde un obispo que murió al poco de declarar que aquello no era sobrenatural, le dio un soponcio y se fue al otro barrio, hasta un sacerdote santo que vio el milagro de Garabandal y murió esa misma noche, con una sonrisa en los labios, diciendo, bueno, yo ya sé lo que es y ya he visto lo que es y tal. Todo eso lo pueden encontrar en Internet, ¿no? Fue Ratzinger, cuando dice que esto no estaba zanjado, fue en eso, 1990, y luego pues Pablo VI, lo que ya he dicho, y tal. ¿Cómo persiguieron a los niños? De diversas maneras. La presión fue brutal, a través de las familias. Hubo familias, la de Conchita, la de Jacinta y la de Mariloli, que al final pues ya se opusieron a seguirle la cuerda a los que estaban manipulando todo. Y entonces sí protegieron a sus hijas. En cambio, la familia de la cuarta, de Maricruz, la hicieron sufrir mucho más, porque eran más opuestos a todo esto, y entonces la niña lo pasó muy mal, ¿no? Era la más pequeñita de todas las videntes, ¿no? Entonces, pues las persiguieron amenazándolas de todo tipo. Y la amenaza peor fue cuando les amenazaron de retirarle los sacramentos. Pues claro, vamos a ver, cuando en Fátima amenazaron de muerte a los 3 niños, a Lucia, a Jacinta y Francisco, pues les amenazaron de muerte. Pero a ellos les importaba gorro morir, si era por el Señor, y por tanto no tenían mucho problema. Pero era distinto quedar fuera de la iglesia, quedar sin sacramentos. Para unas niñas muy creyentes y que con el trato de la Virgen pues habían hecho todavía muchísimo más piadosas y todo eso, pues era una cosa muy llamativa, ¿no? Y entonces las presionaron enormemente hasta el punto de que en algún momento consiguieron que dijeran que no, que se lo habían inventado.
inventado gorro, luego rectificaron la de los dolores que tenían de haber cedido a esas presiones. Para que entiendan hasta qué punto hicieron daño a las chicas, pues, y quedaron damnificadas, pues, por ejemplo, Conchita y Jacinta se fueron de España. Se casaron con dos americanos, dos estadounidenses, se fueron a Estados Unidos. Y no pisan Garabandal. Jacinta alguna vez, pero Conchita no pisa Garabandal. ¿Por qué? Porque fue terrible. Tuvieron que esconderlas. Esconderla, por ejemplo, a Conchita en un colegio, me parece que era aquí en Madrid, que solo la superiora sabía que era una de las videntes de Garabandal, y la protegió, fueron educándola, fueron tal, fue creciendo, fue madurando, fue todo esto, y cuando ya era una mujercita se casó y se fue a Estados Unidos con su esposo, donde tuvieron hijos y todo eso. Todas han tenido hijos y todo eso. Entonces, pues digo que el motivo era ese. El motivo era que el mensaje que les da la Virgen y les da el Arcángel San Miguel, primero, la primera aparición fue la del ángel, que les advirtió y los preparó para el día siguiente que se les iba a aparecer la Virgen. Y nada, pues así fue. Y entonces tuvieron apariciones, de pronto notaban que la Virgen las llamaba, se convocaban al lugar que tenían que los llamaba, y iban corriendo, y bueno, los fenómenos que fuera de lo natural que se produjeron fueron inmensos. Las examinaron cuando estaban en éxtasis, etcétera. Era imposible que aquello, luego como iban repartiendo, dices, bueno, es que eso puede ser del diablo. No, perdona, el diablo no fomenta la devoción al Santo Rosario, no le dice a un sacerdote y lo anima en su sacerdocio, que iba camuflado, iba de paisano, y entonces no, el diablo no hace esas cosas. Eran todo signos fuera de lo normal, que eran sobrenaturales, porque exceden. Las trataban de agarrar en peso, que no pesaban nada. Las niñas eran chicas de 12 años, de 11 años, de 10 años, y no podían. Imposible, los mozos más fuertes del pueblo no las podían tocar. De pronto caían de rodillas, ¡plá! Sonaba un golpe, y luego no tenían ningún daño en las rodillas, porque ellas se arrodillaban en el momento en que eran llamadas, cuando empezaba la aparición. Y ¿cuál era el mensaje de conversión? Cuidar la Eucaristía, cuidar la confesión, cuidar la penitencia, cuidar la oración. O sea, lo que la Virgen ha ido diciendo en todas partes. Entonces allí, pues eso. Y luego, pues hubo algunas revelaciones especiales, hubo también algunos milagros especiales. Por ejemplo, cuando las dejaron sin comunión, fue el ángel del Señor y le dio la comunión. Y está fotografiado, porque entonces ya existía la foto en ese año, y entonces hubo alguno de los presentes, había una sagrada forma en el aire que se dirige a la boca de Conchita, y abre la boca y lo deposita en su lengua, y Conchita comulga. Las habían privado de la comunión, y lo cual pues es muy significativo de cuando que si intentan de esto, que ya el Señor se organiza para hacer llegar el alimento del pan de su hijo pues adecuadamente. Y luego pues hubo muchísimos fenómenos de gente que le daban recogían el anillo, le ponían en sus manos un montón de objetos piadosos, y luego los iban repartiendo con los ojos cerrados los niños a cada persona. Tal, era una cosa impresionante. Bueno, y también hubo 3 avisos, 3 mensajes del aviso. Anunciaron lo que dice Joel 3, la iluminación de las conciencias, antes, luego que había un gran milagro allí en Garabandal, y quedaría ya y que se podría fotografiar y se podría transmitir por internet y tal.
O sea, el gran milagro, que sería unos meses después del aviso, para confirmar que el aviso no era una alucinación colectiva, porque todo el mundo en ese aviso verá, todo el mundo, o sea, los japoneses, los ateos, todos verán qué piensa Dios, cómo ve Dios su alma, ¿no? Y en tercer lugar, el castigo. El castigo que si no estaba condicionado, si no se la humanidad no se arrepiente y sigue por ese mal camino, habrá un gran castigo que pues será muy duro. Lo describen pues como fuego, como agua, como tal, o sea, de terremotos. Qué curioso, estamos teniendo toda la naturaleza que se levanta. Entonces, pues en todos estos últimos tiempos, pues eran como 3 mensajes también de Garabandal, que luego, pues como que por así decirlo, se retoma en Medjugorje. Medjugorje, muchos lo han entendido, que como la Virgen fue expulsada de Garabandal, fue rechazada en Garabandal, pues 20 años después de empezar las de eso, en el 81, la Virgen se aparece en Medjugorje, pero se aparece no una vez cada, sino se aparece todos los días, algunos, una vez al mes a otros, depende, ¿no? Eran varios videntes tal, pero eso es otra. Pero son convergentes el contenido de las apariciones con Medjugorje y con las otras, y es que todos vienen a decirnos lo mismo, ¿no? Que estemos con el corazón abierto a la conversión y que oremos mucho por la conversión de la gente. Pues esto era lo que yo quería transmitir. Si tienen interés, pues hay libros, pueden encontrar en internet, el mismo artículo de Wikipedia, pues es bastante completo, bastante extenso, sobre muchos aspectos, va tratando muchos aspectos, pueden completar eso, lo que deseen saber, ¿no? Pero sí quería subrayar el por qué fueron tan atacadas, por qué lo pasaron tan canutas las pobres, y a qué se debía en esos 2 mensajes que no eran conformes al espíritu de la época en algunos ambientes, entonces fueron a por ellas, ¿no? Desconsideradamente. Sí, padre. Hay algunos comentarios, no hay preguntas, solo hay buenos comentarios. Denise, ¿gustas hacer un Sí, mini resumen para tener tiempo de los sacramentales? sí, bueno, la mayoría, padre, por YouTube están dándole las gracias por todo lo que nos está compartiendo, le dan las bendiciones, le dan gusto verlos. Está María de Lourdes Espiga, Elisa Gott, Tubi Serna, Elvia Mentado, María Creta, María de Jesús, Xochitl Hernández, Viviana Patricia, Pedro Martínez Orgel, Guadalupe y Irma Castro, Edna González. Todos le dan las gracias y que pues le piden sus oraciones por todas las familias y le dan las gracias por la bendición de sacramentales. Sí, Muy bien. María Creta está en España, también hay gente de Colombia, los demás no han puesto, y esos Del son los comentarios Salvador, que hay. de Ajá. Nicaragua y de Panamá. Muy bien. Uh-huh. Pues voy a por la estola Sí, para, padre. pues, si tienen que hacer algún comentario, mientras voy a por la estola para bendecir los sacramentales. Vayan corriendo por su agua, sal y aceite para que les toque la bendición de sacramentales, porque es solo en vivo. Entonces, agua, sal y Y aceite, aceite. ¿no? Ujú. Así es. Objetos piadosos. Oh Dios, Perfecto. que por la salvación del género humano. Que recuerdo que esta bendición solo sirve en vivo, no grabada, y que no bendigo los objetos que vayan a ser usados por los satanistas, ¿no? Oh Dios, que para la salvación del género humano hiciste del agua un gran sacramento, atiende propicio nuestras súplicas y infunde en este elemento la fuerza de tu bendición, para que esta criatura tuya, poniéndose al servicio de tus santos misterios, asuma la eficacia de la gracia divina para expulsar los demonios y curar las enfermedades, para que cualquier cosa perteneciente a los fieles que sea rociada con este agua quede liberada del mal.
que no se instale en ella el espíritu maligno, se alejen todas las asechanzas del sutil enemigo, a fin de que tus fieles incólumes, por la invocación de tu santo nombre, se vean libres de todo su poder. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te suplicamos humildemente, Dios Todopoderoso, que te dignes bendecir esta sal, del mismo modo que mandaste al profeta Eliseo arrojarla al agua para remediar su esterilidad. Te rogamos que allí donde se derrame esta mezcla de sal y agua, ahuyentado el poder del enemigo, seamos protegidos con la fuerza del Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay que echar un granito de sal en el agua. Y te exorcizo, criatura del aceite, y de todos los objetos piadosos que estén aquí para ser bendecidos. En el nombre de Dios Padre Omnipotente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos se contiene, que desaparezca de ellos toda fuerza del adversario, toda acción de Satanás, toda influencia de almas errantes o condenadas, en el nombre de Dios Padre Omnipotente, su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, para que no puedan dañar a los que usen estos sacramentales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios omnipotente, delante de quien está con temor el ejército de los ángeles, dígnate mirar, bendecir y santificar este aceite con el que mandaste ungir a los enfermos, a fin de que una vez obtenida la salud, te diesen gracias a ti, Dios vivo y verdadero. Te rogamos que cuantos usen este aceite, que bendecimos en tu nombre, queden libres de toda adversidad, todo dolor y todas las asechanzas del malo, y asimismo no serían heridos por la mordedura de la antigua serpiente, ya que los has redimido con la sangre de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios omnipotente, dador de todos los bienes, te suplicamos que por la intercesión de los santos representados en estos objetos piadosos, infundas tu bendición sobre cada uno de ellos, a fin de que quienes los usen, dedicándose a las buenas obras, merezcan conseguir la salud del alma y del cuerpo, la gracia de la santificación y todas las indulgencias que se nos otorgan, y por la ayuda de tu misericordia se esfuercen en evitar las asechanzas y engaños del enemigo y merezcan aparecer santos y limpios en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. 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 Bueno, Muchísimas gracias, Padre. Lo adiós. tenemos, lo Dios lo tenemos bendiga. el viernes 12 de septiembre con el tema San Vicente Ferrer, el ángel del Apocalipsis. Muy bien. Dios los bendiga. Muchas gracias, Padre. Bendiciones. Adiós. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces ahora pasamos a hacer los siguientes, las invitaciones a los siguientes eventos del apostolado. Hoy es viernes, el domingo tenemos para liturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Se transmite por el canal de YouTube, por la página de Facebook del apostolado y también por Zoom. El próximo miércoles no tendremos evento, tendremos vacación, pero recuerden que todos los días en la mañana tenemos la misa transmitida en vivo desde el Seminario Los Siervos del Divino Amor, y el próximo jueves también tendremos adoración al Santísimo. Y el miércoles, ¿dónde estamos aquí? El miércoles, el último miércoles de agosto, tenemos a Renato Grandmont. El miércoles 20 de agosto tendremos a Renato Grandmont. Él nos va a hablar acerca de las apariciones marianas. Entonces tenemos una agenda muy lista y llena con, pues, del apostolado. Entonces los esperamos a que nos acompañen en todos los eventos del apostolado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan todos ustedes una muy bendecida noche y nos vemos el domingo en la paraliturgia de sanación de las 6 puertas. Gracias a todos.